Gracias, ya veo que está grabando. Bueno, pues eso, en primer lugar, nada, presentarme, buenos días, espero que estéis todos bien. Me vais a permitir que desde la lejanía os tutee a todos y, bueno, presentarnos. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocios, el especialista dentro de nuestro área de soluciones software dentro de EFOR y del grupo Integra, y me acompaña mi compañero Jorge Sanz, que es nuestro director del departamento y del área de soluciones software. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues nada, una vez hechas las presentaciones, bueno, comentar, lo he dicho también un poquito al principio, pero bueno, por si todavía no os habéis podido conectar, bueno, la sesión evidentemente la grabamos, sobre todo pues por si durante esta hora pues tenéis algún tipo de problema o bien os entra una llamada o os tenéis que ausentar, bueno, no os preocupéis, la sesión al ser grabada os enviaremos la grabación y podéis acceder sin ningún tipo de problema. También os enviaríamos la presentación inicial, ¿de acuerdo? También un poco activamos la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar, por si tenéis que, bueno, pues decirnos ahí algún problema que os esté surgiendo, lo podéis hacer así, ahí. Y también activamos la zona de preguntas para que, bueno, pues como su nombre indica, si tenéis algún tipo de pregunta durante la sesión, de verdad os animamos a que no os la guardéis, nos la trasladéis allí. Intentaríamos dejar 5 minutillos al final, pues para si hay alguna pregunta contestarla. Y si, bueno, si nos da tiempo contestarla, si no, también aquí tenéis nuestros correos electrónicos para que, bueno, pues si también independientemente a la sesión de hoy os parece interesante o queréis contactar con nosotros para, bueno, pues para hablar con un poquito más de profundidad, tenéis aquí nuestros datos, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí, como, bueno, si ya nos vais conociendo un poco este tipo de webinars que hacemos de una horita, intentamos que sean, pues, por un lado, vamos a decir, divulgativos o por lo menos inspiracionales, ¿no? Contaros un poco, pues, evidentemente, dentro de nuestras líneas de actuación y ya no solo de nuestro grupo, del Grupo Integra y de EFOR, sino de nuestro área, un poco, pues, todo lo que serían estas herramientas o tecnologías en las que estamos bueno, pues realizando proyectos para dar servicio a nuestros clientes. En este caso, lo que vamos a es hablar de, bueno, pues como bien pone el webinar, ¿no? De inteligencia artificial, pero sobre todo para intentar bueno, pues aterrizar ese concepto que muchas veces pues lo tenemos como de ciencia ficción o ya no tanto de ciencia ficción, sino casi de proyectos como súper complejos o súper ambiciosos de organizaciones muy grandes a las que no podemos llegar, ¿no? Vamos a intentar un poco desmitificar hoy esa idea de la inteligencia artificial para ver ese tipo de aplicaciones prácticas en las que, bueno, pues sobre todo organizaciones como vosotros, pues podáis ya empezar a pensar en cómo empezar a utilizar las bondades de este tipo de herramientas. Bueno, por si no nos conocéis, simplemente dejo aquí un par de slides de presentación. Tampoco quiero hacer mucha más presentación. Simplemente, pues bueno, que nos tengáis identificados como una empresa de consultoría tecnológica y estratégica. Tenemos, pues eso, más de 700 personas en toda España, sedes bueno, pues sede principal Zaragoza, oficinas, pues eso, Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante, y que realmente para nosotros lo importante es eso, es que veáis todas nuestras áreas de actuación en las que de alguna forma planteamos bueno, pues, soluciones de valor para dar, bueno, pues, respuesta a nuestros clientes a los problemas o las necesidades que ellos van teniendo en todos estos ámbitos, ¿no? Como que pongo aquí, que tampoco quiero entrar en el detalle. Simplemente para nosotros lo importante es, en este caso, dentro de nuestro área de desarrollo software, que se circunscribe dentro de nuestro área de IoT, Data, Inteligencia Artificial, como podéis imaginaros, bueno, pues es aquí donde abordamos toda esta tipología de proyectos de inteligencia artificial para nuestros clientes y en muchos casos, pues, de alguna forma, de la mano de una serie de partners o de fabricantes, como veréis aquí, ¿no? Y ya para acabar un poco la parte más introductoria y sobre todo quería ponerlo pues para que entendierais un poquito el porqué, ¿no? Aquí ponemos un poco todo el portfolio de servicios dentro de nuestro área en el que damos a nuestros clientes. Como veis, está focalizado 100% en la gestión de los datos, ¿no? En qué podemos hacer con toda la cantidad ingente de datos que tenemos en las organizaciones, en ir hacia estrategias en las que las empresas se conviertan en empresas data-driven, en la cual el dato está en el centro y a partir de allí podemos hacer proyectos, evidentemente, de obtener datos a través de sensorización, de proyectos a medida para gestionar y mantener pues, esos datos en entornos, vamos a decir, con desarrollos a medida o todo lo que sean ya proyectos más de business intelligence o inteligencia artificial, ¿no? O incluso de optimización de procesos. Aquí, como veis, dentro
de todas estas líneas de actuación nos basamos en una serie de fabricantes con los que estamos muy cómodos, tanto en la parte de Microsoft como en la parte de IBM. De hecho, el año pasado pues nos dieron un premio, ¿no?, a Partner del Año en la categoría de Data e Inteligencia Artificial. Hoy, donde nos queremos centrar es vamos a decir, en este círculo, ¿no?, en el que vamos a hablar de inteligencia artificial. Y como veis, además, aquí ya incluso os doy ya pistas un poco de tecnologías de las que vamos a hablar hoy, ¿no?, cómo estos fabricantes, en este caso tanto Microsoft como IBM, nos pueden dar respuesta a estas necesidades en el ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, un poco a partir de aquí, un poco lo que os queríamos hacer es una primera parte más, vamos a decir, inspiracional. Bueno, perdonadme, igual suena muy pomposo, pero bueno, más de intentar aterrizar un poco el qué es o desmitificar cosas que a lo mejor entendíamos que era inteligencia artificial y que no lo es, y a partir de ahí, pues bueno, poderos explicar ciertos casos de uso y pasarle el testigo a Jorge para que haga luego una demo o varias demos de distintas posibilidades y para que veáis un poco la potencia y la facilidad y la versatilidad de este tipo de herramientas que os vamos a presentar hoy para poder hacer proyectos de inteligencia artificial, ¿no? A partir de ahí, un poco lo que os queríamos empezar a contar sobre todo es lo que os decía, el primer leitmotiv que tenemos, ¿no? El hecho de que consigamos ser en una organización que seamos data-driven, que el dato para nosotros es lo fundamental, que tiene que estar siempre en el centro para que a partir de allí podamos tomar decisiones. Evidentemente, todo lo que os vamos a hablar a partir de aquí en el ámbito de la inteligencia artificial se basa o es posible porque disponemos de datos, ¿no? Si no tenemos datos sobre los que basarnos, evidentemente todo lo que os vamos a contar a partir de aquí no tiene sentido. Y precisamente por eso apostamos mucho porque las organizaciones os convirtáis vamos a decir, en esta empresas data driven, ¿no? Que no seáis data reticentes, como pone aquí, en el cual para mí el dato no es importante, no quiero evolucionar y que de alguna forma me convierta en una empresa data driven en el cual, como pone aquí, los datos pues forman parte de mi cultura o de mi estrategia empresarial, ¿no? Y sobre todo porque además tenemos muchísimos datos, ¿no? Como pone aquí, datos y más datos, ¿no? En algún otro caso poníamos incluso volumetrías de cantidad de datos que se generan pues al segundo o al minuto o en el día, ¿no? Pero bueno, aparte de esos datos un poco más, vamos a decir, macro, sobre todo lo que queremos trasladaros aquí es que hay muchísimos entornos, tanto internos como externos, incluso temas como IoT, etcétera, etcétera, que nos van a dar posibilidad de generar datos, ¿no? Datos internos de todos nuestros sistemas transaccionales, bases de datos, datos de CRMs, de aplicaciones internas, evidentemente datos externos de todo tipo, pues en redes sociales, datos geoespaciales, climatológicos, noticias, eventos, datos de sensorización que tenemos y ahora cada vez mucho más, ¿no? Entonces tenemos miles, millones de datos que tenemos que ver qué podemos hacer con esos datos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer, no? Lo ponemos aquí y a partir de ahí vamos ya un poco introduciendo los conceptos de inteligencia artificial. En primer lugar, nos gusta siempre un poco mostrar esta gráfica para que se vean las distintas líneas de actuación que podemos hacer en el ámbito de la, bueno, pues de la analítica o de la analítica avanzada, ¿no? Evidentemente, en base a la complejidad de este análisis versus lo que sería las ventajas que aporta la organización, pues tenemos esta escalera, ¿no? En la cual las primeras, vamos a decir, los primeros escalones son poder hacer analítica, vamos a decir, descriptiva, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto he vendido? ¿Cuánto he vendido en comparación con el año pasado, ¿no? A partir de allí, todo lo que ganemos en cuanto a complejidad me va a venir muchísimo mejor para mi organización. Podemos plantear proyectos de analítica predictiva para poder hacer preguntas como ¿qué va a pasar si aumenta un 10% el coste del carburante? ¿Cómo eso me va a afectar a mi organización? ¿O qué puedo hacer para que algo pueda pasar, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para que reduzca un 10% mis costes operacionales o estructurales, etcétera, etcétera? Entonces, evidentemente aquí es cuando ya empezamos a introducir términos ya de inteligencia artificial, de analítica avanzada, para poder hacer este tipo de
analítica predictiva o prescriptiva que ponemos aquí, ¿no? Entonces, como os decía, al final hay distintas líneas de actuación en todo lo que serían el análisis de todos estos datos que os hemos comentado, ¿no? Evidentemente, podemos hacer proyectos de Business Intelligence, pues, que es, lo que nos va a dar es información descriptiva mediante pues, informes, cuadros de mando. Hay, como si ya nos conocéis, pues sobre todo nuestra apuesta principal es utilizar, en este caso, herramientas del ámbito de Microsoft con Power BI y todo el ecosistema Power Platform, que de hecho hemos hecho muchísimos webinars en esta línea. Si eso lo unimos a cantidades ingentes de datos, podemos plantear incluso proyectos más de analítica 360 utilizando ya técnicas de Big Data, pero es cuando empezamos a plantear que tenemos posibilidades de utilizar técnicas de búsquedas de modelos, de patrones de comportamiento, una serie de técnicas matemáticas que llevan muchísimos años funcionando, en el que nos va a permitir hacer ya proyectos más de inteligencia artificial. Es aquí donde hoy nos queremos parar y profundizar, ¿no? A partir de ahí un poco aterrizamos lo que sería a nivel un poco general el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Hemos puesto aquí un poco lo que daría, vamos a decir, a Wikipedia, ¿no? Como definición de inteligencia artificial y a partir de ahí un poco ir construyendo, ¿no? Pues que un poco lo que nos dicen un poco los diccionarios, ¿no? Que es esas técnicas o tecnologías que nos van a permitir ese aprendizaje de las máquinas, ¿no? Pero muy focalizado en la posibilidad que nos dan de identificar patrones, poder generar algoritmos que a partir de ahí puedan ser utilizados para predecir comportamientos futuros, ¿no? Y sobre todo está muy combinado estas técnicas a la posibilidad de disponer de grandes cantidades de datos, ¿no? De esos big data que he comentado, para poder tener una cantidad mucho mayor de datos que permita afinar y ampliar esa exactitud que nos va a dar que nos van a poder obtener a través de esos patrones de comportamiento. Con lo cual, veis, volvemos otra vez al hecho de que necesitamos tener datos, datos y más datos. Si intentamos aterrizar un poco más, ¿no? Y decir, bueno, eso es la definición, pero realmente nosotros qué vemos, ¿no? En cuanto a qué es la inteligencia artificial. Bueno, pues primero hablamos de eso, de que son algoritmos, ¿no? De algoritmos que van a simular, evidentemente no es inteligencia, vamos a decir, de máquinas, sino que son algoritmos de matemáticas que además llevan muchísimo tiempo, llevan más de medio siglo de vida, llevan 60, 70 años ya construidos y están siendo evolucionados y, por tanto, no es algo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde hace ya relativamente tiempo, o un poco de tiempo, ya contamos con la capacidad tecnológica, es decir, ya hay herramientas, ya hay plataformas que lo que nos van a permitir es generar, ya no tanto generar, sino gestionar toda esa cantidad ingente de datos que estamos obteniendo y toda la capacidad de cálculo que va a ser necesaria para utilizar estos algoritmos y, por tanto, poder hacer proyectos de inteligencia artificial. Y, sobre todo, muy importante, y es en lo que hoy también un poco queríamos hacer hincapié, ¿no? Es lo que llamamos esa democratización de la inteligencia artificial. Es decir, la revolución que hemos vivido en estos últimos años es ¿por qué? Porque los grandes fabricantes, veremos luego los ejemplos en los que vamos a comentar, lo que nos están dando es unas facilidades para poder acceder a estas tecnologías de una forma muy rápida, de una forma escalable y, como ponemos aquí, económicamente viable, ¿no? Vamos a poder hacer un proyecto, una prueba de concepto, una prueba de tecnología para ver si con este tipo de técnicas de inteligencia artificial podemos resolver problemáticas que tenemos en nuestra organización sin tener que destinar un presupuesto muy alto, sino que con una pequeña prueba de concepto vamos a validar y a partir de ahí decidir si eso lo industrializamos en nuestra organización. Con lo cual, para nosotros es muy importante esto, el concepto de democratización, ¿no? de toda esta tecnología que subyace a la inteligencia artificial y cómo los fabricantes nos ayudan a ello, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿cómo nos puede ayudar, ¿no? La inteligencia artificial? Aquí un poco lo que nos gusta poner es que, evidentemente, hablamos de inteligencia artificial, pero realmente no son una inteligencia humana, ¿no? Aquí ponemos un poco en lo que somos buenos, ¿no? Las personas, pues evidentemente en poder hacer capacidad de abstracción, de compasión, de imaginación o de temas morales o incluso soñar, ¿no? O intuir. Evidentemente, las máquinas, ¿en qué son buenas? Pues son buenas en identificar patrones, en ser agnósticos, en la velocidad de cálculo, en búsqueda, en escalabilidad, en aceleración, ¿no? En eso sí que son buenos, con lo cual ya vemos que nos van a dar una serie de ventajas, como que nos van a poder nos permiten enriquecer nuestro corpus de datos, nos van a permitir acelerar el trabajo que estamos teniendo y, sobre todo, escalar en cuanto a poder pensar mucho más en grande, ¿no? Y aquí es cuando ya también empezamos a introducir
los distintos, pues las distintas nomenclaturas o técnicas que hay ahora actualmente, ¿no? Evidentemente hablamos de la inteligencia artificial como ese software que permite sentir, comprender, actuar, ¿no? A partir de ahí realmente tenemos como dos grandes focos de actuación, ¿no? El primero sería lo que sería más puramente Machine Learning, que al final, como pone aquí, serían estos algoritmos que lo que nos van a permitir es un aprendizaje automático en base a un contexto que podamos encontrar, en base a una serie de patrones, de comportamiento, y a partir de ahí tenemos lo que sería incluso el Deep Learning, ¿no? Que es un subconjunto de lo que sería el Machine Learning en el que le aplicamos técnicas de redes neuronales en las cuales vamos a poder obtener mucha más información de lo que sería utilizar el Machine Learning, ¿no? Yo ahí hago siempre una analogía en la cual, pues bueno, hay técnicas en las cuales si tú a un algoritmo de Machine Learning le puedes pasar una foto de un coche, te va a decir si es un coche o no, y sin embargo, pues con Deep Learning lo que te va a dar es no solo que es un coche, sino que es rojo, que es un Cadillac o que es un Ford o que lleva las ruedas pinchadas o no, etcétera, etcétera. O sea, es decir, nos va a dar mucha más información en base a esas redes neuronales entrenadas y con estas técnicas que vamos a ver a continuación, ¿no? A partir de ahí, ¿qué herramientas nos van a dar? Como os comentaba, de alguna forma lo que intentamos en este webinar es contaros qué posibilidades nos da la inteligencia artificial y a partir de ahí que vosotros podáis pensar en vuestras organizaciones cómo utilizarla, ¿no? Fijaros, aquí un poco serían las distintas posibilidades que nos da a nivel general, ¿no? Nos va a permitir hacer temas orientados más a la decisión, temas de lenguaje muy interesante, temas de lectura inmersiva o de análisis de texto o de traducción instantánea. Temas de voz, de conversión de texto a voz, de voz a texto, traducción, reconocimiento de voz, todo lo que es la parte que nos da de visión, de reconocimiento visual, de reconocimiento de documentos, como puede ser herramientas como For Recognizer, que también comentaremos. Evidentemente, temas de análisis del sentimiento, pues poder ver si una persona está, pues está cabreada o está más contenta, etcétera, etcétera. O temas más orientados a poder buscar entidades o imágenes o textos o vídeos, etcétera, etcétera. Como veis, hay un montón de posibilidades y lo bueno es, como veréis, que todas las grandes fabricantes lo que nos están dando es, bueno, pues la posibilidad de disponer de APIs, de herramientas para poder empezar a trabajar con cada una de estas posibilidades y integrarlo dentro de un determinado proyecto, ¿no? Como os decía, antes de pasar a la demo, y así ya le pasaré el testigo a Jorge, un poco lo que os queríamos trasladar es precisamente eso, los 4 grandes fabricantes que hay actualmente en esta línea o en este sentido, nos están dando ya un modelo de trabajo muy parecido, ¿no? Y es lo que os comentaba de la posibilidad de democratización que nos están dando en cada caso. Aquí os pongo un poco los 4, que serían en este caso, pues, primero Microsoft, que además es con el que realizaremos principalmente las distintas demos. Aquí tendríamos toda la línea de Azure Cognitive Services, que es la plataforma de inteligencia artificial que nos va a brindar la posibilidad de disponer de una serie de herramientas de voz, de lenguaje, de visión, de traducción, de cambio de speech to text, de text to speech, etcétera, etcétera, de decisión, etcétera, etcétera, que como veréis, de una forma muy sencilla, mediante una serie de APIs o integrado dentro de sus distintas plataformas, por ejemplo, todo lo que es la línea de Power Platform ya tiene distintos componentes e integraciones con iBuilder para utilizar estas herramientas e incorporarlas en soluciones que podamos ya desarrollar, con lo cual nos va a brindar una facilidad de uso muy importante. Lo mismo en el entorno Amazon, como podéis ver aquí, pues lo mismo, está planteado como un conjunto de servicios que lo que nos va a permitir es, bueno, pues utilizar distintas técnicas, pues de conversión de voz a texto, de machine learning, de traducción. Bueno, he puesto un poco los pantallazos de cada una de las plataformas simplemente para que veáis eso, que al final
cada uno de los fabricantes, lo mismo con Google Cloud, toda su plataforma cloud, en la cual podemos ya empezar a plantear también líneas de actuación, pues como veis, de speech to text, de lenguaje natural, de visión, de reconocimiento de datos utilizando técnicas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último también todo lo que es la línea de IBM con Watson, lo mismo, es decir, al final, como veis, los 4 grandes fabricantes nos están planteando soluciones en las cuales nos van a permitir ese concepto de democratización, de que de una forma muy fácil vamos a poder hacer, y a partir de aquí ya le voy a dar ya el testigo a Jorge para que os cuente en una serie de demos precisamente estas pequeñas píldoras, cómo de una forma muy sencilla vamos a poder empezar a hacer proyectos que le den mucho más valor a nuestras organizaciones. Evidentemente, a partir de ahí, nosotros pues, os podemos ayudar, tenemos un equipo para poder, bueno, pues ayudaros a empezar a andar con este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? Y yo, por mi parte, sobre todo eso, quería un poco empezar a plantearos, aterrizar un poco este concepto, intentar lo que sería esos proyectos de inteligencia artificial como algo imposible o algo de ciencia ficción. No, es real, se puede hacer, y ahora un poco lo doy testigo, le paso a Jorge para que se ponga con ello. Creo que ya le cambiamos la pantalla y a partir de ahí, sí, lo vemos ya. Sí, bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, Iván, por la introducción, donde nos ponemos un poquito en contexto, ¿vale? Bueno, mi idea es mostraros varios de estos servicios, de esta democratización de la inteligencia artificial, como nos introducía muy bien Iván, ¿vale? En la cual os voy a enseñar pues distintos servicios que vamos a ver que son, digamos, pago por uso, ¿vale? Cómo vamos a ser capaces de desplegar inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones de una forma, digamos, muy rápida y conseguir un valor para la organización, como decía, de una forma muy rápida, ¿vale? Bueno, simplemente la demo la vamos a basar, en este caso, en los servicios de Microsoft, ¿vale? Todos estos servicios se basan en suscripciones de Azure, ¿vale? En donde vamos a poder desplegar esos servicios y vamos a ir viendo cómo tenemos diferentes a partir del despliegue de esos servicios, diferentes utilidades o formas de implementar esos servicios que hemos desplegado dentro de la nube. Simplemente porque lo veamos, podríamos entrar dentro de lo que es Azure, crear un nuevo recurso de inteligencia artificial y machine learning, y aquí ya veis cómo empiezan a aparecer todos estos servicios que nos introducía de manera rápida Iván, ¿no? Desde los servicios cognitivos, computer vision, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de lenguaje, el question and answer maker, es decir, cómo hacemos una FAQ, unas preguntas y respuestas de alguna forma rápida desde esas páginas de las FAQ, ¿no? De toda la vida, ¿vale? Cómo somos capaces de crear servicios alrededor de la voz, cómo hacemos un speech to text, text to speech, etcétera. El análisis de texto, cómo sacamos intenciones, cómo sacamos entidades, sentimiento, ¿vale? Dentro de nuestros textos, cómo buscamos la traducción, una traducción simultánea. Luego haremos una pequeña demostración de cómo utilizar este tipo de servicios. Y luego, lógicamente, pues ya cuando quieres profundizar más, pues esa capacidad de trabajar directamente con tus modelos y entrenar directamente tus modelos de reconocimiento de imagen, de texto, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el primero de los ejemplos, ¿vale? El primero de los ejemplos nos vamos a basar en lo que es el reconocimiento de imagen, ¿vale? En este caso, lo que nos ofrece Microsoft es un modelo entrenado con miles de millones de imágenes para ser capaz de reconocer qué es lo que hay en una imagen, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una prueba. Esto, bueno, pues tenemos una pequeña aplicación que lo que hace es consumir esos servicios de Azure que hemos visto con anterioridad, ¿vale? Vamos a ver que podemos decirle que nos analice distintos aspectos de nuestra imagen, pues si es una imagen para adultos, que nos la categorice, que nos haga una descripción, qué tipo de imagen es, que nos etiquete la imagen, que nos detecte si hay algún tipo de marca, cuál es el color predominante, si hay caras, qué objetos hay, etcétera. Vamos a seleccionar todos y vamos a hacer un ejemplo. Si os parece, vamos a buscar un perro, ¿vale? Vamos a buscar una imagen de un perro. Bueno, no sé, podemos coger, no sé si tienes alguna preferencia, vamos a coger este, ¿vale? Por ejemplo, vamos a partir de aquí, vamos a coger la URL
de este perro, copiar dirección de imagen, ¿vale? Y nos vamos a nuestra pequeña aplicación e introducimos esa imagen, esa URL, ¿vale? Le damos a analizar, ya veis, nos detecta cuál es la imagen y a partir de ahí veis que en la parte inferior, ¿vale? Nos aparece todos los tags, toda la descripción de la imagen que le hemos pedido que nos realice, ¿vale? A ver si me lo permite hacer un poquito más grande. No sé si se ve bien, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver desde el principio qué es lo que nos ha detectado de esta imagen, ¿vale? Bueno, pues nos ha abierto que ha detectado que es una imagen, que es una JPG de un tamaño X, que no es un clipart, ¿vale? Nos está haciendo ya una primera clasificación de si es un contenido para adultos, ¿vale? Nos dice que no es un contenido para adultos y siempre nos da un grado de exactitud, ¿no? ¿Cuál es la precisión que tiene en esta predicción, ¿no? Que sería si es o no es una imagen para adultos. En este caso, claramente, esto es un tanto por uno, o sea, tiene menos de un 1% de posibilidades de que sea una imagen de adulto. Por lo tanto, ha acertado, ¿vale? No ha encontrado ningún tipo de marca, ¿vale? No sé, pues marcas conocidas, pues Coca-Cola, Lay's, Nike, etcétera, ese tipo de marcas, pues este propio modelo es capaz de detectarlo, ¿vale? Nos encuentra dónde encuentra objetos, ¿vale? Nos da la posición donde ha encontrado el objeto en los píxeles de nuestra imagen. Nos dice que un grado de confianza de un 66% que es un mamífero, ¿vale? Que es un animal, ¿vale? Y nos encuentra, bueno, pues de nuevo. Está la raza del perro. Sí. ¿Dónde lo pone? Un Beagle. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué? Beagle. Ahí. No, arriba. Ah, perdonad, sí. Gracias, Iván. Vale, de todas las etiquetas que nos va realizando, ¿vale? Desde, tenemos un árbol jerárquico, nos dice que un 87% es un animal, que un 87% es un mamífero, un 87% es un perro y es un beagle con un grado de confianza de un 74%, ¿vale? Ya veis que realmente nos está categorizando muy bien esta imagen que hemos buscado directamente por internet, ¿vale? Nos dice que lo categorizaría como un perro, ¿vale? Con un grado de confianza de un 99%, qué colores son los predominantes dentro de la imagen, etcétera. Y para mí lo que es más impresionante es que nos da una descripción de la imagen, ¿no? Un perro marrón sentado en el suelo, ¿vale? Claro, para nosotros humanos es sencillo, ¿no? Describir una imagen, pero que una máquina que solamente entiende unos y ceros, es decir, solamente entiende píxeles de una imagen, ¿cómo es capaz de describirnos esa imagen? ¿Vale? Además, pues nos ha generado etiquetas de perro, que está en el interior, que el marrón, que está sentado, que está tumbado, que es un animal, que está mirando, que es largo. Bueno, ya veis que nos genera un montón de etiquetas, ¿vale? Directamente, simplemente con subirle una imagen, ¿vale? Como os decía, esto es inteligencia artificial preempaquetada. Lo único que hacemos es mandarle una petición mediante este pequeño programita a esa API que hemos desplegado dentro de los servicios cognitivos de Azure y a partir de ahí somos capaces de explotar o de transformar, como decimos, aquellos datos que no son estructurados, una imagen no es un dato estructurado, somos capaces de convertirlo a algo estructurado, ¿vale? Hemos generado etiquetas, hemos generado descripciones, hemos generado colores, hemos generado objetos que existen en esa imagen, ¿vale? Intentar hacer esto por nuestra cuenta y riesgo es prácticamente imposible, ¿sabes? Es decir, las miles y miles de personas y de horas de procesamiento que ha dedicado Microsoft, en este caso a entrenar este modelo, pues no está a la altura, pues digamos, de las empresas, digamos, del mundo real, más allá de los grandes operadores del cloud público, ¿vale? Muy bien, pues bueno, ya hemos visto un primer ejemplo donde vemos cómo utilizamos esa inteligencia artificial, digamos, con un modelo muy genérico, ¿vale? Es decir, donde somos capaces de subir cualquier tipología de imagen y el sistema va a ser capaz de clasificarnos, de detectar objetos, ¿vale? Vamos a un segundo servicio, lo que se llama el Custom Vision, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre? Resulta que es que yo tengo, vamos a poner un ejemplo, soy un taller o soy un perito y lo que quiero es de alguna forma identificar si
una rueda está pinchada o no. O el otro ejemplo que tenemos, estoy en una cadena de producción, yo produzco latas y quiero identificar si una lata es correcta o no es correcta, ¿vale? Si está abollada o no está abollada. Lógicamente, Microsoft no ha entrenado su modelo para hacer este tipo de reconocimiento. Lo que nos ofrece, digamos, es lo que se denomina una red neuronal sin entrenar, ¿vale? Para que seamos nosotros mismos los que seamos capaces de entrenar esta inteligencia artificial en base a las imágenes que queremos que nos reconozca, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de, por ejemplo, las ruedas, ¿no? Es decir, aquí tenemos un proyecto dentro de nuestro servicio de Custom Vision, en el cual lo que le hemos hecho al sistema, le hemos entrenado, ¿vale? Con diferentes imágenes, ¿vale? Vamos a poder siempre subir imágenes a nuestro sistema y lo que vamos a hacer es entrenarlo, es decir, clasificar las imágenes, ¿vale? Lo hemos clasificado en dos etiquetas, no OK o OK, ¿vale? Si filtro por OK, ¿vale? Pues estas son las imágenes que le hemos metido a nuestro servicio para que identifique que estos son ruedas que se encuentran OK, que no están pinchadas, ¿vale? Si seleccionamos las no OK, pues aquí vamos a ver aquellas ruedas que hemos introducido al sistema que sí están pinchadas, ¿vale? A lo que queremos es, ¿vale? Una vez que te he entrenado, pues ya veis, con 18 no OK, 15 OK, aquí lo que haríamos sería, pues, entrenar el modelo, no lo voy a hacer porque le cuesta un ratillo, ya lo tenemos entrenado y lo que vamos a ser capaces es de lanzar un test. Vamos a buscar una rueda pinchada, por ejemplo. Rueda pinchada. ¿Vale? Pues esta misma, copiamos de nuevo el vínculo de la imagen, ¿vale? Nos vamos a nuestro Custom Vision y decimos que queremos hacer un Quick Text, ¿vale? Introducimos la URL, le damos OK, nos la encuentra, ¿vale? Bueno, y aquí ya vemos la probabilidad que tenemos de que sea OK o no OK esta imagen, ¿vale? Un 97,1 nos ha dado un no OK, rueda pinchada, y un 2,8% nos está dando de un OK, ¿vale? Además, tenemos diferentes iteraciones que hemos hecho de entrenamiento en el modelo. Podemos, imaginémonos, al principio los modelos les cuesta empezar a coger las características de las imágenes para su clasificación. Bueno, podemos ir probando distintas iteraciones sobre el modelo, incluso, bueno, pues tenemos lo que llamamos el performance, ¿vale? De lo que es nuestro modelo, ¿vale? Para de alguna forma entender, ¿vale? Cómo ha ido mejorando o cómo va cambiando cada una de las iteraciones, ¿vale? En base a los sets de entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya veis que directamente cargamos este Custom Vision Studio, podemos generarnos un nuevo proyecto, empezamos a etiquetar cómo queremos etiquetar nuestras distintas imágenes, entrenamos y a partir de ahí rápidamente somos capaces de desplegar esta inteligencia artificial y, como decíamos, detectar, ¿vale? Pues en este caso, si una rueda está pinchada o no está pinchada, ¿vale? Por lo tanto, venimos, como decíamos, de ese modelo genérico donde es capaz de procesar cualquier imagen, cualquier imagen que le introduzcamos al sistema, identifique cualquier objeto que tengamos dentro de esa imagen. También podemos entrenar modelos custom en base a aquellos datos que nosotros necesitamos identificar, ¿vale? Pero también existe la posibilidad, y eso todos los servicios que aparecen dentro de lo que es los servicios de Microsoft, dice, vale, si soy capaz de tratar imágenes, por ejemplo, soy capaz de detectar textos en imagen. Sí, existe un servicio que nos detecta textos en imágenes, ¿vale? Y una vez que soy capaz de detectar esos textos en imágenes, ¿sería capaz de detectar tipologías de documentos, facturas, tickets, carnes de identidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues de nuevo la respuesta es sí, ¿vale? Directamente desde los servicios cognitivos podemos desplegar distintos modelos preentrenados para trabajar con esta tipología de documentos, ¿vale? Podríamos simplemente leer los textos, simplemente procesar estos textos, pero con algo más de documentación, sobre todo pues el entender cuando es un formulario, cuando hay una tabla, cuando hay un campo de texto, cuando hay un botón, etcétera.
¿vale? O incluso podemos ir ya a lo que denominan modelos preentrenados, ¿vale? Modelos preentrenados para facturas, por ejemplo, para tickets de restaurante, para tarjetas de negocio, para documentos de identidad, ¿vale? Y otro tipo de, esto creo que son temas de Estados Unidos, ¿vale? E incluso los certificados de vacunación de COVID, ¿vale? Entonces, bueno, podemos hacer algún ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería el modelo preentrenado para facturas, ¿vale? Esto es una solución que nos da directamente Microsoft y con un modelo ya preentrenado, ¿vale? De forma que aquí yo tengo pues varias facturas, ¿vale? Entonces, si le decimos que nos analice estas imágenes, lo que va a hacer es pasar un OCR, pero un OCR no el OCR, digamos, de toda la vida, sino un procesamiento de imagen buscando textos, ¿vale? Encuentra textos en horizontal, en vertical, manuscritos en varios idiomas, etcétera. Y luego lo que hace es, una vez que ha detectado esos textos, cómo los vincula a los campos que queremos detectar de una, por ejemplo, en este caso, de una factura, ¿vale? De forma que ya vemos la factura, vemos todos los campos que nos ha ido detectando, ¿vale? Los que están marcados en amarillo es un texto que ha detectado y los que están además marcados con un cuadradito significa que es un dato de una factura que ha trazado contra aquellos datos que estamos buscando de las facturas, ¿vale? Por ejemplo, el total, pues nos dice, mira, el contenido pone $610, el valor que vamos a extraer son $610 y tengo un grado de confianza de un 96,10% de que este valor es correcto, ¿vale? Puedo hacer lo mismo con las direcciones de envío, con las direcciones de facturación, ¿vale? Con las fechas, ¿vale? Y cada uno de ellos me va a decir cuál es el contenido y cuál es el valor que nos va a extraer. Y para cada uno de ellos, cuál es el grado de confianza que tenemos, ¿vale? En la parte derecha ya veríamos un resumen de todos estos campos que estamos buscando, ¿vale? Y cómo nos lo ha encontrado dentro de lo que sería nuestra factura, ¿vale? Un tema súper interesante es que nos detecta tablas. Siempre ha sido uno de los grandes problemas de los sistemas OCR antiguos, ¿no? Oye, te venía un albarán o te venía una factura con distintas líneas, cómo procesabas todas las líneas, etcétera. Bueno, cuando introducimos inteligencia artificial ya somos capaces de detectar que tenemos una tabla, ¿vale? Y tenemos una tabla de 4 filas y 8 columnas y hago un clic, me detecta cuál es la tabla, incluso pues nos la ha trazado, ¿vale? Con distintos elementos, ¿vale? Que hemos introducido en lo que sería nuestro servicio cognitivo, ¿vale? Como decía, esto es el pago por uso, pues 0,0001, no lo sé cuánto es el coste por cada uno de los documentos que procesemos, pero ya tenemos el modelo entrenado, ¿vale? Lógicamente, esta es la parte estudio en la cual es un poco pues, de demo de cómo podemos desplegar este tipo de soluciones, pero incluso, como bien nos introducía anteriormente Iván, dentro de Power Platform podemos consumir estos servicios y hacer ya todo el flujo completo, ¿vale? Cómo procesamos los ficheros porque los dejamos en una biblioteca de SharePoint. Cómo eso es analizado y se genera una tabla dentro de Dataverse y a través de una Power App podemos visualizar esos datos, modificar esos datos y pedir su aprobación de nuevo a través de Power Automate, ¿vale? Es decir, todo esto lo podemos tener integrado dentro de Power Platform, que ya sabéis que es pues esa low code, no code dentro de lo que sería Office 365 o incluso podemos desplegarlo dentro de las aplicaciones de nuestra organización, pues a través de una API súper completa que nos ofrece para identificar y para consultar los datos que nos vienen de los reconocimientos, ¿vale? Bueno, de una manera similar, también podemos trabajar con lo que son los tickets de restaurante, ¿no? Podríamos, vamos a buscar uno, venga, nos lo vamos a jugar. Vamos a buscar aquí un ticket. Me gusta el riesgo sí, del directo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues aquí tenemos un ticket, ¿vale? Si cogemos esto, guardar imagen como, y me la voy a guardar en mi escritorio. No, no me lo ha guardado, no.
Guardar imagen como, pero no me lo guardo como JPG. No. Está aquí, un segundo. Vamos a ver si lo abro aquí. No, vamos a coger otro porque este me parece que no. Este. Venga. Guardamos la imagen como. Este sí. Ticket. ¿Vale? Lo guardamos y nos vamos a Phone Recognizer Studio y le decimos que queremos añadir una nueva imagen. Nos vamos al escritorio. Ticket 22. Lo subimos y le decimos que lo queremos analizar. Esto es tiempo real, ¿eh? Entonces ya veis que hemos cogido un ticket que hemos encontrado por internet, ¿vale? Y ya veis, nos ha reconocido un montón de textos, nos ha reconocido cuál es el teléfono, nos ha reconocido los artículos con su precio y con su cantidad, cuál es el IVA y cuál es el total, ¿vale? O sea que ya veis que un ticket que hemos incorporado, ¿vale? Ya nos saca cuál es el número de teléfono, cuál es el total de la factura, impuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ya veis que, de nuevo, lo podemos desplegar muy rápidamente y solo es pago por uso, tanto consumimos, tanto pagamos, digamos, al final, ¿vale? Vale, muy bien, más allá de... Te pone hasta ¿Sí? hasta el porcentaje de confianza que entiende que es... Sí, siempre, eso siempre un 51. Acierta, o sea, es muy alto el porcentaje. Ya es nuestra decisión el, digamos, creernos a partir de qué valor. Oye, pues yo solamente si me da más de un 95%, pues paso y no hago un sistema de validación. Si es menor del 90 y tantos por ciento, entonces sí entramos en un proceso de validación, ¿vale? Bueno, vale, ¿qué más nos ofrece la inteligencia artificial? ¿Vale? Hemos visto relacionado con el tratamiento de imagen, ¿vale? Pero también podemos hacerlo con el tratamiento de textos, ¿vale? Es decir, muchas de nuestras bases de datos de conocimiento se basan en ese concepto, ¿no? de las FAQ, ¿no? De las preguntas frecuentes, de las cómo pregunta-respuesta, somos capaces de pues orientar a las personas de nuestra organización, a nuestros clientes en cómo solventar o cómo resolver alguna de las cuestiones, ¿no? Bueno, pues Microsoft lo que nos ofrece es un servicio cognitivo que se llama Question and Answer Maker, que lo que nos permite es, ¿vale? Si encontramos una página que tenga preguntas y respuestas, él es capaz de encontrar ese contenido, procesar ese contenido, extraer las entidades, extraer las intenciones y construirnos incluso un pequeño chatbot en el cual vamos a poder interactuar con esa base de datos de preguntas frecuentes para, digamos, ofrecer una interfaz más intuitivo que no el tener que empezar a navegar por una página, ¿no? Vamos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Donde hemos cargado una de estas URLs, ¿vale? Que la vemos aquí, voy a, para que lo veáis, vamos a copiar el source a partir del cual hemos generado este question and answer, ¿vale? Lo pego aquí en esta otra ventana. Mira, pues ya lo han quitado. Okay. O lo he pegado mal. Bueno, igual lo he pegado mal. Bueno, no os preocupéis, vale. Al final, esto es una URL, ¿vale? Propia de Microsoft, en la cual pues había unas preguntas y respuestas frecuentes, ¿no? Bueno, si no, podemos ir al otro y lo vemos con el otro ejemplo. A ver si no me han quitado la URL. Vale, vamos a ver. A ver, empezamos con la seguridad de siempre. A ver si me va a dejar ahora mal, si no pasamos al siguiente servicio. Vale, seleccionamos nuestro tenant. Me va a dejar sin el servicio, un segundo. Bueno, intento recuperarlo ahora mientras hacemos otra de las demos, ¿vale?
Paso a otro de los demos que os quería enseñar, lo que es, bueno, no sé si sabéis, hace unos años se liberaron todos los documentos vinculados a lo que fue el caso de JFK, ¿vale? En el cual, bueno, pues toda la documentación se liberó, todo lo que fue la investigación sobre el asesinato, ¿vale? Y lo que nos ofrece Microsoft es, bueno, otra forma de procesar lo que son los servicios cognitivos, ¿vale? Para procesamiento de documentos, ¿vale? Y cómo somos capaces de extraer información de esos documentos. Por ejemplo, yo voy a buscar el nombre de Oswald, que fue la persona que finalmente se le acusó del asesinato, ¿vale? Entonces, si veis, bueno, lo primero que hace es realizarme esa búsqueda, una búsqueda inteligente, ¿vale? Aquí yo podría empezar a buscar, pues desde distancias entre palabras, desde comodines para que empiece, que acabe, que contenga, etcétera, para buscar sobre toda esa base de datos que se ha generado, ¿vale? ¿Cómo restrinjo esa búsqueda en base a las distintas etiquetas? Y en la parte derecha vais viendo cómo se han ido procesando cada una de estas coincidencias, ¿dónde se han encontrado? Pues he encontrado este documento que ya veis que era escrito mecanografiado, o cómo se ha encontrado aquí de una manera manuscrita, ¿vale? O cómo se ha encontrado en una imagen que se sabe que es una imagen de Oswald, ¿vale? De nuevo aquí, de una forma escrita a mano, ¿vale? Incluso esta es muy interesante, ¿vale? Si veis aquí lo que me está señalando es que ese GP Floor, ¿vale? Que es si ponéis encima, lo que te está diciendo es que es un mote. El mote con el que inicialmente, cuando no sabían que era Oswald, ¿vale? Pues lo llamaban al que podía ser el posible asesino, ¿vale? Pues le llamaban con este mote. Entonces, en un reprocesamiento de la información es capaz de ver estas relaciones y entonces ya nos relaciona Oswald también con esta entidad, ¿vale? Que es el GP Floor, ¿vale? Ya veis, bueno, pues que es capaz de procesar cualquier tipo de documento, mostrárnoslo para realizar esos buscadores cognitivos, esos buscadores avanzados. Incluso nos puede dar información de la relación que tiene esta entidad o este concepto, ¿vale? En este caso es una persona, ¿vale? Con distintas otros elementos, ¿vale? Que aparecen dentro de la base de datos, como Oswald se relaciona con Silvia Durán, que era su novia y fue una persona que parece que estaba involucrada, etcétera. Entonces, bueno, pues podríamos también a partir de aquí realizar búsquedas, ¿vale? Sobre este tipo de informaciones, ¿vale? Haciendo un doble clic y veríamos cómo nos está vinculando esas dos entidades, ¿vale? Así que, bueno, ya veis cómo somos capaces de introducir información, pues, mediante imágenes, mediante textos, y podemos crear entornos de búsqueda muy, muy avanzadas, ¿vale? Mientras reviso el otro tema, si no te parece mal, puedes enseñar en el PowerPoint sí. la parte de traducción, ¿vale? Te paso el control, Iván. A ver si me acuerdo dónde lo hacíamos. Esto está en lista. No, presentaciones diapositivas, subtítulos. Usar siempre los subtítulos. También mi pantalla. Sí, perdón, que estaba pasando aquí el control. Vale. Yo creo que ya está. Y ahora le damos desde el principio, si no dale, sí, correcto. Bueno, al final esto es un servicio, eso es. Veis que realmente ya va incluso... pero dile que te traduzca al inglés, por ejemplo. Sí, pero yo creo que ya lo he puesto, ¿no? Un segundo. A ver. Presentación, subtítulos. La configuración de los subtítulos. Ahí, configuración. Te le vamos a decir que vamos a hablar en español y queremos que nos traduzca al inglés. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Dónde está? Que no te veo. Aquí. Vale, perfecto. Y ahora ya le vamos a dar a empezar. Bueno, entonces ahora simplemente lo que yo estoy haciendo es hablar y como veis, espero que se esté viendo bien, lo que está haciendo este sistema es ir traduciendo e ir poniendo estos subtítulos. Si os fijáis, incluso va hasta corrigiéndose o cambiando
en caso de que encuentre pues que la traducción es mejor. Como veis, estamos hablando en tiempo real, es decir, para mí es una pasada, ¿no? Lo comentaba hace poco con una persona y lo que nos decía era que, bueno, pues que el negocio de las academias de las academias de idiomas cada vez iba a estar peor, ¿no? Porque al final, bueno, lo decía un poco en plan de broma, ¿no? Pero fijaros con qué, bueno, pues al final, de que la forma tan en este servicio dentro de lo que sería el ecosistema de Microsoft, podemos hacer ya directamente una traducción simultánea. Podemos estar pues hablando con una persona de otro país y no hace falta que los dos hablemos en inglés, porque a lo mejor yo hablo un poquito inglés y la otra persona habla un poquito inglés. No, pues yo hablo en español, la otra persona es una persona, yo qué sé, alemana, y podemos estar hablando yo en español y traduciéndola a esa persona en alemán, y al contrario, y vamos a poder de alguna forma realizar pues un proyecto, o sea, una call sin ningún tipo de problema, ¿no? Como veis, bueno, queríamos enseñaroslo para que veáis este servicio cognitivo, que en el fondo es otro de los servicios en este caso de traducción, que ya se incluye dentro del ecosistema de servicios cognitivos. ¿Te paso? Sí, si me puedes pasar, Iván, ya recupero mi usuario. Sí, espera, te lo paso. Compartir, vista de la audiencia, un segundo. Uy, perdón, que te paso el control, compartir, cambiar de presentador. A Jorge, no, a Jorge Sánchez. Ahí estás. Venga, todo tuyo. Vale, bueno, nada, ya vamos acabando, ¿vale? Simplemente, bueno, no sé qué problema ya he tenido con mi usuario. Como decíamos, tenemos un question and answer sobre el COVID, ¿vale? Esto tira de esta URL que veis aquí, que la voy a pegar aquí para que la veáis, cuál era el tipo de página que hay por detrás de esto que os voy a enseñar, ¿no? Es una página, pues bueno, de la típica sobre información, ¿no? Preguntas frecuentes sobre un tema, ¿vale? Que lo que ha hecho el servicio es, bueno, identifica cuál es la pregunta, identifica cuáles son las diferentes respuestas, podríamos completarlo, ¿no? Añadiendo nuevas preguntas o añadiéndole nuevas preguntas relacionadas, ¿vale? De forma que vamos a poder procesar toda esta información, ¿vale? A partir de aquí, lo que podemos hacer, lo que nos ofrece el sistema es un chatbot, ¿vale? Donde yo ahora puedo empezar a preguntarle cuándo, creo que he visto algo de que utilizar la bata, ¿no? Utilizar la bata. ¿Vale? Bueno, pues la bata desechable, no estéril, aislamiento para pacientes, entonces, pruebas para hacer en casa. Bueno, si las pruebas de detección y toma de muestra en casa le permiten tomar una muestra, bueno, ya veis cómo de una forma muy, muy rápida, simplemente le he dicho al sistema, le he dado una URL en el cual sé que hay una estructura de preguntas-respuestas, ¿vale? Él es capaz de interpretar esa URL e interpretar el código. A partir de ahí nos lo separa en preguntas-respuestas y a partir de ahí una base de datos de conocimiento que explotamos a través de este caso de un chatbot, ¿vale? Un chatbot que, lógicamente, a partir de aquí podemos reentrenarlo y podemos hacerlo pues, más completo, más allá de las preguntas y respuestas que pudiésemos tener en nuestra página, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vemos muy útil, lo estamos implementando en muchos clientes que tienen pues, precisamente esto, ¿no? Oye, tengo una página de preguntas-respuestas, al final la gente no sabe buscar, porque ya veis, aquí hay un montón de preguntas, ¿no? Y de páginas, pues 26 páginas de preguntas, ponte a encontrar aquí algo ahora, bueno, pues damos esta interfaz para que el usuario sea capaz de trabajar, ¿vale? Así que, bueno, esto era un poco todo lo que os queríamos contar durante el día de hoy. Espero que os haya sido de valor, esa inteligencia preempaquetada en la cual no tenemos que entrenarla, que es una fase muy, muy compleja de estos sistemas, sino que, bueno, directamente las podemos consumir a partir de esos grandes players, ¿no? del mundo cloud público, pues como puede ser Microsoft, IBM, Google y Amazon. Así que no sé si hay alguna
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno, como vamos un poco ya justos de tiempo, yo simplemente, bueno, voy a poner aquí lo que es de nuevo un poco la presentación en la que veníais un poco, veíais un poco nuestros correos. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahora, vale. Nada, yo simplemente por acabar en tiempo, para mí lo importante un poco lo que ha comentado Jorge, el objetivo de hoy era, bueno, evidentemente en una hora nos da tiempo para poquito, pero era sobre todo para desmitificar ese concepto que tenemos de la inteligencia artificial como, esto es un proyectazo gigantesco que cuesta una pasta, que no, no, o sea, al final, como os está enseñando Jorge, ya todos los grandes fabricantes disponen de herramientas para que de una forma rápida, fácil, podamos empezar a desplegar, podamos empezar a consumir este tipo de servicios. Entonces, lo interesante es que, evidentemente, que sepáis y ahí os podemos ayudar a que sepáis toda la cantidad de servicios que están dando estas plataformas y que luego vosotros internamente podáis pensar en vuestras organizaciones dónde lo podéis aplicar. Si es en el ámbito financiero, pues para temas de reconocimiento de facturas. Si es en el ámbito de PRLs o de, pues para garantizar el acceso a una fábrica para ver si la gente está con los EPIs correctos, para temas de análisis del sentimiento, en fin, o sea, hay para el tema en temas de marketing, o sea, hay 1000 aplicaciones en las cuales si ya conocéis todas estas técnicas y que de una forma tan fácil vamos a poder construir ya soluciones que utilicen este tipo de técnicas, pues la verdad es que vais a poder, generar ya herramientas de un valor mucho mayor en nuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que para mí era lo más importante. Y un poquito era el objetivo, ¿de acuerdo? Lo dicho, tenéis aquí nuestros datos, os enviaremos lo que es la grabación y la presentación y bueno, y si queréis contactar con nosotros, pues tenéis aquí nuestros datos. Como lo dicho, seguiremos haciendo webinars en esta línea, nos tenéis para lo que necesitéis y nada, por mi parte, muchísimas Muy gracias. bien, muchas gracias a todos. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.